Hace mucho, mucho tiempo, en un mundo invisible a los ojos humanos, nació la historia de Chronobacter Sakazaki, un caballero oscuro dispuesto a desafiar las defensas del reino bucal. En los confines de un universo diminuto, donde los reinos no se ven a simple vista, existía un caballero oscuro llamado Chronobacter Sakazaki. Era un forastero astuto, nacido del polvo y los alimentos en polvo, que soñaba con conquistar nuevos territorios. Un día, oculto en una partícula de leche en polvo, logró colarse en un reino cálido y húmedo, el reino bucal. Sus tierras eran fértiles y dulces, pero también estaban bien protegidas por un ejército leal. Los guardianes de la saliva Chronobacter pensó que sería una conquista sencilla, pero estaba muy equivocado. En los confines del reino de la mucosa oral, la calma era absoluta. Todo parecía en orden, hasta que un enemigo invisible comenzó a acercarse sigilosamente. Eran bacterias gram negativas, portadoras de una bandera oscura, sus temidos lipopolisacáridos, LPS, emblemas de guerra que anunciaban invasión. Los caballeros TLR-4, centinelas incansables apostados sobre las murallas celulares, fueron los primeros en notarlo. Con mirada alerta y lanza en mano, reconocieron al intruso y sin dudar, dieron la voz de alarma. «Invasor detectado», resonó el grito que rompió el silencio. En un instante, encendieron la señal de guerra NFKB, una llamarada mágica que se propagó como un eco encendido por todos los rincones del reino. El mensaje llegó hasta el trono del núcleo, donde el sabio escriba del reino, guardián del conocimiento, interpretó la advertencia. Con rapidez, redactó la orden real: «Lancen las bengalas inflamatorias». Entonces el aire se llenó de luz y poder. Surgieron las citoquinas IL-1 beta, IL-6 y TNF-alfa, mensajeras de fuego que volaron por los cielos celulares para convocar a las defensas del reino. El suelo vibró, las murallas se encendieron, y la inflamación local se alzó como un escudo ardiente. Así comenzó la gran batalla por la protección del territorio oral. Mientras las torres del reino resonaban con las alarmas de los TLR, algo poderoso comenzó a despertar en lo más profundo de los ríos de saliva. De las sombras líquidas emergió un ejército antiguo, temido incluso por los invasores más audaces: el sistema del complemento. 3 legiones mágicas respondieron al llamado. Primero, la vía clásica. Los magos del reino, los anticuerpos, alzaron sus bastones de luz para invocar su poder al reconocer al enemigo. Sus hechizos cruzaron el aire como rayos, marcando el inicio de la batalla. Luego, la vía alternativa. No necesitó magos, ni conjuros. El propio cuerpo de Chronobacter, oscuro y extraño, fue suficiente para despertar la furia del ejército por sí mismo. El aire se cargó de energía, las aguas se agitaron, y entonces el ejército del complemento desplegó su furia. La armadura del caballero oscuro Chronobacter brillaba con un resplandor extraño, cubierta por un manto de LPS que ondeaba como una bandera de guerra. Aquella superficie, rugosa y desafiante, fue suficiente para despertar a las fuerzas dormidas del reino. Las proteínas del complemento, alertadas por su presencia, se unieron una tras otra, formando un círculo de poder que comenzó a girar con furia. En un instante, el aire se llenó de energía. El ejército invisible del complemento había sido invocado, y su poder destructivo se desató sobre el invasor. Los magos del complemento alzaron sus varas luminosas y pronunciaron un antiguo hechizo. Un brillo verde esmeralda cubrió al invasor. Era el sello sagrado C3B, la marca del destino. Con ese resplandor, Chronobacter quedó expuesto ante los ojos de los cazadores macrófagos, que descendieron desde las alturas como bestias implacables, devorándolo sin compasión. Pero la batalla apenas comenzaba. Los vientos mágicos de la quimiotaxis soplaron con fuerza, llevando el aroma de la guerra a tierras lejanas. Desde las colinas del reino, los valientes neutrófilos escucharon el llamado y galoparon hacia el frente, sus lanzas listas, sus corazones ardiendo en fuego. El campo de batalla rugía, y la defensa del reino continuaba. El complejo de ataque a membrana, el temido MAC, comenzó a girar como un taladro de pura luz. Su resplandor cortó el aire mientras avanzaba con furia hacia el caballero oscuro. En un solo instante, atravesó la armadura de Chronobacter, rompiéndola en 1000 fragmentos hasta hacerlo estallar. El campo de batalla quedó envuelto en un destello cegador.
El poder del complemento había demostrado ser devastador, pero entre las sombras, algo se agitó. Chronobacter aún no había dicho su última palabra. En lo más profundo del reino bucal, cuando todos creían que la batalla había terminado, Chronobacter logró escapar. Herido, se refugió entre los muros del biofilm dental, donde comenzó a construir fortalezas invisibles, ocultas a los ojos del enemigo. Desde allí, esperó el momento perfecto para atacar de nuevo. Su sola presencia bastaba para mantener la alarma encendida. Los TLR-4, siempre vigilantes, no bajaban la guardia, y la NFKB resonaba sin descanso en los pasillos del reino, como un tambor de guerra que no se apaga. Poco a poco, el exceso de citoquinas y metaloproteinasas empezó a destruir todo a su paso. El colágeno del tejido gingival se rompía como si las murallas del castillo se derrumbaran piedra por piedra. Las encías sangraban, el hueso alveolar se debilitaba, y las estructuras que antes daban firmeza y protección se desmoronaban bajo el peso de la inflamación. Así, una invasión casi imperceptible terminó convirtiéndose en una enfermedad devastadora. Nació entonces la periodontitis, el enemigo silencioso que, sin hacer ruido, asedia las encías y conquista lentamente el reino bucal. En cada rincón de la boca se libra una batalla silenciosa, una guerra eterna entre las fuerzas del bien y del mal. Los valientes IgA, la vía NFKB, y la vía alternativa del complemento forman parte del ejército más leal del reino. Los guardianes que, día y noche, luchan por conservar la paz y el equilibrio. Pero si el enemigo logra resistir, ni siquiera las murallas más fuertes pueden evitar su avance. Fue entonces cuando el oscuro caballero Chronobacter Sakazaki enseñó al reino una lección invaluable, que en la microflora oral, la verdadera fuerza no está en la guerra, sino en la armonía. Porque la higiene es el escudo más poderoso del reino, y la equilibrada convivencia entre sus habitantes, la clave de su victoria eterna.